Buen día, mi nombre es Cristian Silva. El día de hoy estaremos hablando sobre las aportaciones más importantes del físico Heinrich Rudolf Hertz a lo que es la ciencia del electromagnetismo. Hablando un poco más del físico Hertz, nos dejó con una frase muy importante, ya que él no veía más desarrollo en lo que es el descubrimiento y prácticas y desarrollo de lo que son las ondas de fotoeléctrico. Él mencionaba y decía que él no creía que las ondas que había descubierto tendrían ninguna aplicación práctica. Antes de comenzar con lo que es la aportación del físico Hertz, hablaremos un poco de su bibliografía, que nos platica que fue un físico alemán que descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio y estudió la naturaleza y propagación de estas mismas, sentando las bases que llevaría a Marconi, un ingeniero que continuó con la investigación, a una invención destinada a la revolución de las comunicaciones, tales como la radio. De igual manera, el físico Hertz fue conocido por el efecto fotoeléctrico y la radiación electromagnética en las áreas pues de la física y el electromagnetismo. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre una radiación electromagnética. Gracias a esta figura podemos asimilar un poco de lo que es el efecto fotoeléctrico. Gracias a una luz de baja frecuencia no logramos emitir nada de electrones sobre el material. En cambio, a una luz de alta frecuencia, no importa la cantidad de intensidad que se proyecte en este material, se van a estar emitiendo algunos electrones, ya sea si con un poco de intensidad y de igual manera con mucha más intensidad, más electrones vas a emitir. La radiación electromagnética es un tipo de campo eléctrico variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. Hablando un poco más del efecto fotoeléctrico, eh, nos menciona que fue descubierto por Hertz en 1887 al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanzan distancias mayores cuando se iluminan con una luz ultravioleta que cuando se dejan pues en la oscuridad. Básicamente nos menciona que los electrodos sobre una superficie metálica pueden escapar de ella si adquieren la energía suficiente suministrada por una luz de longitud corta. De igual manera, los experimentos de Hertz con estas ondas lo condujeron al descubrimiento del telégrafo y la radio sin cables. La unidad de frecuencia hercio fue en honor al Rudolf Hertz, de igual manera con su simbología HZ. La radio. Eh, Antes de continuar con lo que es la presentación, hay que recalcar que los primeros instrumentos que utilizó el físico Hertz en sus primeros experimentos no son nada comparados con lo sofisticado que se emplea hoy en día con lo que son las radioemisiones y los receptores. Pues básicamente que era un poco más rudimentario en sus primeros experimentos. Nos menciona aquí la presentación que cuando la corriente oscilante origina chispas en el primer circuito y se emiten radiaciones electromagnéticas, esta producía corriente en la segunda espira, saltando pequeñas chispas entre la esfera de la espira detectora. Hertz usó espejos parabólicos tal y como se muestra en la figura.
La fecha de inicio de los trabajos de Hertz sobre las ondas electromagnéticas fue el día 13 de noviembre de 1886. El ingeniero Guglielmo Marconi. Los trabajos de Hertz llamaron la atención del ingeniero Guglielmo, un joven italiano de 20 años que comenzó a diseñar y construir emisores de ondas y dispositivos para poder detectarlas. Marconi perfeccionó pacientemente estos instrumentos y la distancia de sus transmisiones fue aumentando sin parar. Al principio las medía en centímetros, luego en metros y después a kilómetros, hasta que en 1901 envió una señal en código Morse desde Inglaterra hasta Terranova, cubriendo un poco más de 2.300 millas. Hito que marcaría el nacimiento de la radiotelegrafías sin hilos. Un dato curioso de lo que es la radiotransmisión fue que la verdadera expansión de lo que es la radio con medios de comunicación no fue gracias al físico Hertz ni al ingeniero Marconi. La expansión vendría de mano del químico Reginald Ferentzen, hay un ayudante de Edison, que en lugar de pulsaciones en clave Morse, Fessenden tuvo la idea de enviar una señal continua, modulándola según las ondas sonoras, y así haciendo posible que se transmitiera voz y música. Y en diciembre de 1906 emitiera su primer programa radiofónico. Pero bueno, eso lo dejamos atrás. Aquí vemos de igual manera un esquema simplificado usado por Hertz para descubrir las ondas de radio. Las chispas inducidas por el circuito eléctrico con fuentes de alto voltaje dan lugar a corrientes oscilantes que irradian unas ondas electromagnéticas. Las ondas se propagan varios metros hasta llegar a un circuito eléctrico aislado o un receptor, donde a su vez inducen una corriente.